Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. ¿Dónde se encuentran normalmente los receptores en nosotros? Para empezar, nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a hablar en el espíritu. Normalmente en el espíritu es la parte más interna de nuestro ser. Entre los receptores que podemos encontrar en él están la altivez. Vamos a, si quieren, por los que toman nota, la altivez. Exactamente, la altivez se encuentra en el espíritu de una persona. Proverbios capítulo 16, verso 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bueno, aquí en este pasaje podemos sacar una prédica completa. Antes de la caída está la de espíritu. Va, antes de la caída. Miren pues, ¿qué es la caída? Podría ser cuando uno cae en pecado. O sea que antes de que alguien caiga en pecado, o sea, muerda al anzuelo, primero tuvo que haber tenido altivez de espíritu. Tuvo que haber tenido un receptor de altivez de espíritu. Entonces esa altivez de espíritu es la que hace que uno caiga y muerda al anzuelo. Entonces la altivez es un receptor que se encuentra ¿en dónde? En el espíritu de las personas. Entonces cuando ustedes miren a un altivo o una altiva, entonces no miren lo que tiene el espíritu. Aunque tome lo que tome al cuerpo, no es así. ¿Qué necesita? Entonces, definitivamente, con pura oración. Pura oración. No se ponga a pelear con él, no le ofrezca cuentazos al altivo, porque no va a hacer que sea más fuerte y entonces le termine dando una paliza. Mejor ore por él, porque eso está en el espíritu, no en el cuerpo. O sea que el altivo no se le va a quitar si usted le da una revolcada. Ahí se va a poner más activo todavía. Y sabe que si los hijos son altivos y le pegan al papá y la mamá, se ponen más activos, se ponen peor. Y el papá y la mamá no entienden por qué. Lo que pasa es que el plano no es ahí, es en el espíritu. Bueno, entonces de la caída y todo lo demás podríamos hablar un montón de cosas, pero no me voy a detener ahí. El asunto es que normalmente después de la altivez viene la caída. Entonces hay que esperar. Mira un altivo, solo espera y diga, poquito falta para que caiga. No, tampoco le estoy diciendo, empújelo para que se caiga. No, ni hablen mal de él o ella. No les estoy diciendo, comiencen a proclamar y a decir que ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. No. No, porque uno no se debe gozar con lo malo que le pasa a alguien, aunque sean enemigos. No, eso ya se sabe. Usted ya solamente tranquilo, no lo molesten, solito se va a caer. Porque leamos lo que dice el pasaje mejor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? Aprovechando, prediquemos un poquito. ¿Qué es quebrantamiento? Una enfermedad, por ejemplo, lo puede quebrantar a uno. El que le maten a un familiar, un ser amado, lo quebranta. O por ejemplo, una pérdida. Que uno pierda algo, entre paréntesis. Oye, lo quebranta a uno, es algo importante. Pero lo que pasa es que dice que el quebrantamiento es por algo.
soberbio nosotros a veces, ¿verdad? Recuerda que ahí hay un receptor, definitivamente, pero ese es otro asunto. El asunto es que dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que la soberbia trae el quebrantamiento. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, Satanás tenía altivez de espíritu. Dice la Biblia que se encontró en él la iniquidad y obviamente la altivez de espíritu. Y entonces por eso es que él cayó. Y eso es altivez. Altivez muchas veces tiene que ver con querer uno creerse igual que alguien, especialmente si son autoridades. A mí no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. No, eso es altivez y está en el espíritu. Bueno, si lo dijo mi jefe, lo voy a hacer. Es muy altivo. A usted lo que quiere es que yo sea menso, no, hombre, lo que quiero es que no sea altivo porque va a caer. Va a caer. También. Bueno, pero como no estamos predicando, sino que enseñando, entonces vámonos de una vez. Está bien claro, ¿verdad?, que la altivez está en el espíritu. Entonces leamos otro pasaje si quieren, o si quieren miremos pues la palabra altivez, por los aquellos que después quieren enseñar este tema. Es la palabra en hebreo, o sea que sería H 1361 y se pronuncia Gabaj, es altivez. Gabaj 1361 en el diccionario si quieren buscar el significado. Dice que la altivez, entre otras cosas, significa orgullo, soberbia. Son personas violentas, impías, o sea que no tienen piedad, necias. Y vamos a leer, si quieren, Salmos 73, verso 3 al 6. La altivez es una característica negativa del ser humano. De hecho, es una de las 18 características de los hombres de los últimos días. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos predicando de eso? De los hombres de los últimos días. Dice que van a haber hombres altivos, con altivez de espíritu. Entonces es una de las 18 características que van a haber en los últimos días. Lo curioso es que también son 18 dones. Entonces, así como están los 18 dones, también están las 18 características negativas de los hombres de los últimos días. O sea que el diablo mira que Dios hace algo en forma de don y él hace algo en forma negativa. El diablo es copión. Bueno, pero ¿quién me hace el favor de leer Salmo 73, capítulo 3 en adelante al verso 6? Porque tú da miedo de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbranse de vestido de violencia. Sí. Ahí nosotros encontramos unas características ahí, si no mal estoy, David está escribiendo en un momento determinado, él comienza a ver esa situación, ¿verdad? Pero yo les voy a decir una cosa, uno mira a un malvado que prospera, está bien, prosperó, pero yo les puedo asegurar una cosa, tarde o temprano viene la caída o el quebrantamiento para ellos. Si no fuera para ellos, por alguna razón, sus hijos o sus nietos la terminan pagando. Miren, yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, acerca de la historia de los Kennedy. Ahí estuvieron sacando la vez pasada en History la vida de los Kennedy. Busquen si ustedes quieren un poco sobre la historia de ellos. Esa familia llegó a ser muy poderosa en Estados Unidos,
pero no sé, algo malo hicieron, ¿verdad? Definitivamente, seguramente hubo en ellos altivez, y la cosa que esa familia empezó a morir, poco a poco, hasta que esa familia desapareció completamente. Entonces, el último que yo estaba viendo ahí en los reportajes del History, el último que murió era alguien que, claro, se había heredado toda la fortuna de los Kennedy, tenía mucho dinero, y en un avión el más moderno que podía existir en ese tiempo, desapareció completamente. Nunca más lo encontraron. Entonces, pero el asunto es que dice la Biblia que con tus ojos verás la recompensa a los impíos. ¿Y cuál es la recompensa? Tiene que ser el quebrantamiento, tiene que ser la caída, y no necesariamente la caída en pecado. Puede ser la caída económica, podría ser, o la caída de la salud. Es caída, ya no está de pie, ¿verdad? Uno de repente los mira también parados, buenos carros o qué sé yo, ¿verdad? Y de repente, ¿y qué pasó? No hay nada, se acabó. Es una enfermedad. Yo creo que las enfermedades, por ejemplo, no hay dinero que las pueda detener en algún momento, y eso podría ser un quebrantamiento. Yo he sabido de gente con mucho dinero, pero cualquier cientos o miles de millones de dólares se muere por una enfermedad. Jóvenes, no digamos viejos. ¿Qué hicieron? No sé, Dios sabrá, pero el asunto es que ahí habla de los impíos. Entonces, quebrantamiento, altivez, ¿verdad? Entonces, el otro que encontramos en el espíritu es la rebelión. Acabamos de ver la altivez, ahora vamos a ver la rebelión. Miren, uno de los pecados más grandes que hay es el pecado de la rebelión. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. La palabra rebelión la encontramos nosotros, que es el hebreo, en este caso es el H4784, se pronuncia maraj. Significa ser desobediente para con el Padre o para con Dios, rebelarse en contra de. Mostrará desobediencia. En la Biblia vemos varios personajes que se rebelaron en contra de sus autoridades y contra Dios. Tal es el caso de Saúl. El pecado de la rebelión es uno de los pecados más grandes que existe. Fíjense. O sea que hay pecados que obviamente uno en nuestra sociedad, por la forma que nos educaron, uno piensa que esos son los pecados más gruesos que hay, pero como Dios no fue educado igual que nosotros, juzga de otra manera. Por ejemplo, dígame, Quique, ¿qué pecados piensa usted que son los más gruesos? Así, uy, Dios mío, qué pecado ese. Sí, por supuesto, hablar mal, ese pecado es grueso, definitivamente. Sí, yo también pensé, ¿qué quisiera estudiar lo más grueso de los pecados? Ese no tiene perdón, es blasfemia. Eso podría andarse acercando a la blasfemia, definitivamente. ¿Verdad? ¿Cuál otro? ¿Qué? ¿Cuál se le ocurre a usted? No, porque nosotros uno mira que una persona peca y uno rápido dice, uy, ese pecado es grande, ¿va? O algo así. Entonces, con sí la hechicería podría uno pensar que es un pecado grande. En nuestra sociedad, por ejemplo, matar uno lo mira como un gran pecado. Uy, qué gran pecado ese, cómo fue a matar a aquel, ¿verdad? Definitivamente. Pero, por ejemplo, uno mira que una persona desobedece una orden de parte de Dios y uno dice, parece como que no fuera un gran pecado. O desobedece una orden de una autoridad, de un alcalde, de un presidente, de la policía.
O para no poner ejemplo, va la policía, o pongamos ejemplo, en el trabajo, la orden, la jefa, dio la orden. ¿Qué me importa? Santo Tomás lo mira así como que, nada. Pero fíjense que lo que pasa es que la misma Biblia dice, ustedes tienen que estar sujetos a sus amos. Y ustedes amos, y comienza a dar las instrucciones, definitivamente. Pero el asunto es la rebelión. Miren, la rebelión definitivamente es un receptor negativo que está en el espíritu. Leámoslo. Primera de Samuel capítulo 15, verso 23, les dije, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación es la rebelión. Ahí lo compara definitivamente con uno de los pecados que tendría que ver como de alguna forma la persona que adivina, que se dedica a adivinar, podría de alguna forma sentirse como un dios, esa persona. Sí, está en rebelión, definitivamente. Y es como pecado de adivinación. Y es un receptor de rebelión. Y está en el espíritu. O sea que puedo ir con el doctor para que me vea por qué yo soy rebelde. No, no es con el doctor. Lo que pasa, sí, miren, y eso, o sea, ser autoridad. O sea, uno dice, sí, yo soy la autoridad, sí, pero todo el mundo tenemos alguna autoridad. Entonces yo creería que ahí nos cae a todos. Todos tenemos alguna autoridad. Y yo ya les he explicado eso, no me voy a detener, incluso aquí con los estudiantes un día les expliqué cómo es que todos tenemos alguna autoridad. La autoridad de ese tiempo le dice a Pedro que no siga predicando de Jesús. Entonces dicen, juzguen ustedes. Si es bueno obedecer primero antes que ustedes, antes que a Dios. Entonces si la autoridad te da una orden que va en contra de la palabra de Dios, ahí definitivamente llega un momento en que la autoridad terrenal puede estar en contra de la autoridad de Dios. Por ejemplo, viene doña Olga, la autoridad en el colegio, y le dice a Ida, le ordeno que como mi carro está fallando, que me dé su carro, y lo quiero con el tanque lleno de gasolina, llantas nuevas, batería nueva, recién hecho su servicio. Si no, la pongo en mal cuando lo hice hasta que la eche, y vamos a decir que usted me lo vendió, y vamos a hacer papeles. Entonces eso definitivamente iría en contra de una cosa que Dios manda, porque Dios no manda a ser abusivos tampoco de esa manera, de abusar, pues. Definitivamente. Entonces ahí Misael le puede decir, no, discúlpeme, pero no, ahí desobedece a la autoridad, pero dice también, hombre, sea, entonces cuando una autoridad definitivamente se sale del vaso, para como nuestras ex autoridades que ahorita están en la cárcel, se salieron del vaso de una vez, 16 millones para echar unas gotitas de sal al lago. Un millón aunque sea, hombre, milloncito nos hubiéramos quedado callados, pero 16 millones para unas gotitas de agua con sal, que también, hombre, el pueblo se salieron de una vez del vaso, definitivamente. Entonces no conviene para los que somos autoridad, porque aquí habemos varios, o si no es que todos, casi todos somos autoridad. Estamos y somos, porque uno es autoridad en su casa. Tania de sus maestros.
Y así nos podríamos seguir poniendo todo de ejemplo, ¿ah? Guarde su chuchito. Gladys de su guitarra. Así, no, Gladys dirige un grupo, creo yo, algo así. Va. Entonces, en el espíritu, nosotros definitivamente podemos tener la rebelión, pero también podemos tener, y con esta nos vamos a despedir porque las bombas están tremendas. El otro receptor que encontramos también que es grueso, es la iniquidad. La iniquidad. Ezequiel capítulo 28 verso 15. Perdón, es Ezequiel, para que escuché que alguien dijo Ezequiel. Está poniendo Ezequiel. Es Ezequiel o Z. ¿Cómo es que dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. La versión que está leyendo dice maldad. Pero otras versiones dicen iniquidad. O sea que iniquidad es igual a maldad. Una persona que es mala es una persona inicua. ¿Conocen ustedes a alguien que es malo? Que deja muchas tareas. Así va. No, es broma. Yo he conocido gente que es mala. También gracias a Dios he conocido gente que es buena. Pero definitivamente esa gente mala uno le habla y le dice, no hombre, usted piense bien lo que está haciendo. No les entra lo que uno les dice. No les entra. Porque eso está metido en el espíritu. Ahí de ponerse a orar por ellos mejor. Pero definitivamente, en el colegio después de tener 1000 estudiantes, entre esos 1000 estudiantes, por lo menos, hay unos 250 que son malos. Por lo menos entre los 1000. Fíjense, uno de los 1000 le echan basura en el bolsón a otros, los amarran, les pegan chicles. Así como ahorita, si estuvieran ahí, le pegan un empujón para que se queme con esas bombas. Yo recuerdo que conocí un patojo en la colonia que me decía, mira, probemos a meterle un canchiflín en el ano a un chucho, a ver qué pasa, me decía. Salió el pobre chucho ahí. Sí, yo le dije, dale, pues le dije, y no, yo solamente le dije, dale, que quieres experimentar. Entonces, pobre chucho, no, eso es maldad, definitivamente, ¿verdad? Y después lo vi haciendo guerritas. Y entonces le metió un cohete a un patojo en la bolsa del pantalón. Entonces también va a ser gente que definitivamente tiene iniquidad, tiene maldad. Y esa está en el espíritu. ¿Qué era el diablo antes? Eso es lo que le gustó a ella. ¿Qué era Satanás cuando era perfecto? No, ¿qué era? Su sustancia, el espíritu. Él era un espíritu. De hecho, él es un espíritu, pero si se halló en él la maldad, la iniquidad, en el espíritu, yo puedo deducir que ese receptor de maldad se aloja en el espíritu de una persona. No, en él se encontró, ya existía. ¿Quién la hizo? Es una muy buena pregunta. Se discutía en un grupo de pastores la vez pasada. ¿Quién hizo la maldad? ¿De dónde viene? Porque de hecho la maldad es una entidad femenina. Y ahí
Ahí la Biblia dice que la maldad, que la iniquidad va a ser arrojada al lado del fuego también. O sea que va a haber un momento en que ya no va a haber maldad, va a ser arrojada. Juntamente con un montón de entes más. Pero es una entidad femenina. Ahí le voy a conseguir el pasaje porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Yo me recuerdo que no sé si fue aquí que lo desarrollé eso, pero es una entidad. Dije que es una entidad femenina, no dije que es una mujer. Los que provocan homosexualidad tal vez. Así. Bueno, ahora que ya apagaron la bomba, ya vamos a ir entonces mejor. Hay tres formas de ofender a Dios y esas las vimos acá. ¿Se recuerdan? Una de ellas es transgresión, la otra es pecado y la más gruesa es iniquidad. Y cuando esta concibe a una persona, o sea, la iniquidad, si no es anulada, da a luz el engaño. Salmos capítulo 7, verso 14. Salmos capítulo 7, verso 14. Transgresión. Cuando una persona transgrede una ordenanza de parte de Dios, cometió una transgresión. Pero cuando no, la transgresión es un nivel inferior al pecado. El pecado ya es fallar, errar en el blanco. De hecho, yo tenía aquí el significado de pecado, no se lo leí, ¿verdad? Pecado dice estar equivocado, vagar o perder el rumbo del camino de la rectitud y el honor, violar la ley de Dios. Esto quiere decir que al pecar nos separamos del camino de la santidad. Eso es pecar. Porque fíjense que una vez aquí hubo una maestra que después que yo desarrollé un tema se acercó y me dijo: ¿y usted por qué dice que Jesús no pecó? ¿Qué tan seguro está? Entonces viene yo y le dije: estoy seguro que no pecó porque no encuentro en la Biblia que él haya fallado una ordenanza de parte de Dios. Y se quedó pensando. Para empezar habría que definir qué es pecado, me dijo. Ah, bueno, si lo voy a definir, le dije. Entonces le dije: pecar es errar en el blanco. Eso. Y eso significa pecar, errar en el blanco. O sea, lo que pasa es que hay un blanco y hay un negro, no, solo un blanco. Así. Para llegar a ese blanco hay un camino de rectitud. Mire, pues si yo tiro un dardo y el dardo va torcido, voy a errar en el blanco. Entonces hay un camino, una rectitud, una santidad, que cuando se pierde esa, se hierra. Entonces pecar es errar en el blanco. Al final se falla en el blanco. Eso sucede. Entonces Jesús no erró en el blanco. Le dije a él. Y creo que la dejé igual porque no me entendió. Porque es que son cosas espirituales definitivamente. Bueno, pero ¿qué vamos a leer antes de que empezaran las bombas? Salmos 7:14. He aquí, ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. He aquí, ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. ¿Cómo dice? He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. He aquí el impío. ¿Qué más? Concibió maldad.
se premió de iniquidad. Miren, ahí salió una prédica completa también. Pero la cosa es que cuando una persona concibe iniquidad o maldad, normalmente es mentiroso. Dio a luz el engaño. Satanás es el padre de la mentira. Así dice la Biblia. Entonces, ¿han visto ustedes un mentiroso o una mentirosa? ¿Los han visto? Así que siempre miente. Definitivamente tiene adentro iniquidad en su espíritu. Eso es. ¿Se lo puede quitar? No, usted no. No se lo puede quitar. Eso solo el Espíritu Santo lo podrá hacer. Compujar el Espíritu. Que borre la maldad. Ajá. No, que Dios borre nuestras iniquidades. Esa es una de las mejores cosas que nos puede suceder. De hecho, David, y eso es lo que también le dice a Dios: borra de mí mis iniquidades, los pecados de mi juventud, aún los que no me recuerdo, los que me son ocultos. Entonces, definitivamente borra de mí las maldades. Lo que pasa es que a veces uno tiene maldades y no se da cuenta. No necesariamente uno hace lo que le hicieron al Chuchito. Pueden hacer otras cosas, a veces hasta con los hijos, que quieren algo. Entonces, pero definitivamente, el hecho de difamar a alguien es maldad. Definitivamente, hablar mal de alguien. Tienen que tener maldad. No, y si es mentira, doblemente. Quiere decir que ya está dando a luz. Tremendo, definitivamente. Entonces, le damos uno más y nos vamos. Primera de Samuel, capítulo 25, versos 9 y 10. Los ayudantes que vieron le dieron a Nabal este mensaje. Ya dice el 9, pero él les contestó. Y 10. Ahora, pero él les contestó: ¿y quién es ese David, hijo de José? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. Aquí encontramos definitivamente nosotros una especie de rebelión, ¿verdad? Porque ya David en ese momento ya era su autoridad. Es que no recuerdo muy bien todo el contexto, pero definitivamente nosotros encontramos un ejemplo de una especie de rebelión. Nosotros definitivamente tenemos que comprender que en algún momento, miren, en algún momento pueden saltar un receptor que tal vez uno dice no, todo está bien, definitivamente, pero cuando bajo una circunstancia determinada, entonces ahí es donde se va a poner a prueba, se pone a prueba. Se recuerda que la tentación es para probar la calidad, para eso sirve, para probar la calidad en que estamos hechos, de qué estamos hechos, qué receptores tenemos, receptores positivos o receptores negativos en este caso, y definitivamente de eso va a depender el resultado final, si amamos a Dios definitivamente. Nosotros encontramos algunas personas en la Biblia que Dios las menciona que eran perfectas y rectas. Por ejemplo, Noé. Por ejemplo, Job. En Génesis capítulo 6, verso 9, sí, esa es la parte de que a Noé Dios lo llama de una forma muy particular, y a Job en el capítulo 1, verso 8. Entonces estas personas de alguna forma no tenían esos receptores. Enoc, puede ser también, puede ser. O sea, la Biblia nos deja ver definitivamente algunos personajes que definitivamente no manifestaron ningún tipo de receptor. Por otro lado, nos deja ver otros que en algún momento manifestaron el receptor y que su misericordia los alcanzó.
Entonces, ¿qué hago yo usted? Pues si usted y yo ya detectamos que tenemos algunos receptores que obviamente nos inducen a lo malo, primero, pidámosle perdón a Dios. Segundo, pues pidámosle a Él que tenga misericordia y que nos alcance su misericordia. Y tercero, apartémonos. Porque lo que pasa es que si uno sabe que uno tiene un receptor que puede ser inducido a la rebelión, puede ser inducido a la altivez y obviamente a la mentira, porque a la iniquidad da a luz la mentira, y así sucesivamente, entonces nosotros tenemos que apartarnos, porque lo que pasa es que si nos apartamos, ya no tan fácil el receptor va a saltar, y entonces vamos al final a agradar a Dios. David se arrepintió, se apartó, y al final alcanzó misericordia y agradó a Dios. Así es que eso es lo que dejo en su corazón en esta noche. El próximo jueves vamos a hablar de los receptores en el alma, sumamente interesantes. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo, ahí es donde creo que la mayoría, miren, tal vez algunos de nosotros no tengamos altivez, gloria a Dios, muy humilde, gloria a Dios, está bien en su espíritu, tiene una muy buena relación con el Espíritu Santo, qué bueno. Aparte de eso, qué bueno si usted no se revela, usted siempre sigue instrucciones contra su autoridad y contra Dios. Le felicito, le felicito. ¿Y qué tal usted con la iniquidad? Bastante bien. Dios a mí, cuando se refiere a mí, se refiere como perfecto, temeroso de Dios y a la palabra. Lo felicito. ¿Y qué tal el alma? Ahí sería de hablar, por ejemplo, de la lujuria, la inseguridad, el miedo. Pero yo sí soy miedoso, usted. Ahí es un receptor de miedo, está en el alma. La inseguridad, el rechazo, la lujuria, el miedo, la frustración, la amargura, los celos, las pasiones. Todo eso está en el alma. Todo está bien, pero yo sí soy amargado, usted. Ahí tiene un gran receptor, definitivamente. Que unos ahí en el alma. Ahí sí creo que casi nadie se escapa, definitivamente. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.